El millonario notó los moretones en el rostro de la camarera, y lo que ella confesó lo dejó en shock. «Isabela, necesitamos hablar», dijo Alejandro, su voz tensa mientras se inclinaba sobre la mesa. Sus ojos oscuros se fijaron en el moretón púrpura que asomaba bajo el maquillaje de ella. «Ese golpe en tu mejilla no es la primera vez que lo veo». Isabela Cruz bajó la mirada, sus manos temblando ligeramente, mientras limpiaba la mesa vecina con más fuerza de la necesaria. «No sé de qué habla, señor Mendoza. Fue un accidente. Me tropecé en las escaleras de mi edificio». «¿Y el de la semana pasada también fue un tropiezo? ¿Y el del brazo que intentaste ocultar con esa blusa de manga larga?» Alejandro se levantó de su asiento, acercándose a ella con cuidado. «Isabela, mírame». Ella alzó la vista, y por un momento Alejandro vio el miedo genuino en sus ojos café, mezclado con una tristeza tan profunda que le encogió el corazón. «Por favor, no se meta en esto. No me puede ayudar. Déjame intentarlo». La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas de La Terraza, el restaurante de lujo en Polanco, donde Alejandro Mendoza había cenado solo durante las últimas 3 semanas. No había sido casualidad. Desde la primera noche que Isabela lo atendió, algo en ella había capturado su atención de una manera que no experimentaba desde hacía años. Alejandro, a sus 32 años, había construido un imperio inmobiliario sobre las bases que su padre le dejó, pero el éxito profesional no había llenado el vacío que sentía desde su muerte. Las cenas solitarias en restaurantes elegantes se habían vuelto su rutina, una manera de escapar de la enorme casa vacía que ya no se sentía como hogar. Isabela tenía 28 años, pero la responsabilidad había envejecido sus ojos. Había llegado a la Ciudad de México desde Puebla 3 años atrás, después de que un accidente automovilístico se llevara a sus padres y la dejara como única responsable de su hermana menor, Sofía. Los sueños de terminar su carrera en administración habían quedado enterrados bajo la necesidad urgente de sobrevivir. «Llevo semanas viniendo aquí», continuó Alejandro, bajando la voz. «He visto cómo cambias cuando ciertos clientes entran. He visto cómo revisas el estacionamiento antes de salir. Y he visto esos moretones que aparecen y desaparecen». Isabela cerró los ojos, como si pudiera hacer desaparecer la conversación. «Usted no lo entiende. Es complicado. Entonces explícamelo, por favor». Algo en el tono de Alejandro, una gentileza que no esperaba de un hombre de su posición, hizo que Isabela levantara la mirada nuevamente. Durante las últimas semanas, había notado cómo él la trataba diferente. No como los otros clientes adinerados que apenas la veían como parte del mobiliario. Alejandro la escuchaba cuando le preguntaba por el menú, recordaba su nombre, e incluso había preguntado por Sofía cuando Isabela mencionó que tenía una hermana estudiando. «¿Hay alguien?», comenzó Isabela, pero se detuvo cuando vio a una pareja entrando al restaurante. Inmediatamente su postura cambió, tornándose tensa. «¿Qué pasa?», preguntó Alejandro siguiendo su mirada. «Tengo que trabajar. Mi turno no termina hasta las 11. «Isabela». Ella se volvió hacia él, y esta vez no pudo ocultar el miedo en su voz. «Se llama Rodrigo Vega. Era mi novio hace 6 meses. Cuando terminé con él no lo aceptó bien». El apellido Vega hizo que Alejandro frunciera el ceño. En el mundo de los negocios inmobiliarios de la Ciudad de México, ese nombre significaba competencia directa, y no siempre limpia. «¿Vega? ¿De las construcciones Vega?». Isabela asintió, sorprendida de que él conociera el nombre. «Su padre es Roberto Vega. Rodrigo trabaja en la empresa familiar, pero él no es como su padre en los negocios. Es peor en lo personal. ¿Te está lastimando? Me sigue a todas partes. Aparece en mi trabajo anterior, en mi edificio, en la escuela de Sofía. Los gerentes del otro restaurante me despidieron porque él causaba problemas. Dice que si no regreso con él, va a hacer que mi hermana y yo no podamos trabajar en ningún lado». Alejandro sintió una ira fría instalándose en su pecho. Conocía a Roberto Vega de reputación, un empresario sin escrúpulos que había estado interfiriendo con varios de sus proyectos durante el último año. Pero esto era personal de una manera completamente diferente. ¿Has ido a la policía?». Isabela soltó una risa amarga. «Los Vega tienen contactos. La primera vez que fui,
El oficial me dijo que las peleas de novios no eran asunto de la policía. La segunda vez, mi denuncia se perdió. Isabela, escúchame. Nadie tiene derecho a lastimarte. Nadie. Usted no entiende el poder que tienen. Rodrigo me prometió que si intento alejarme de él otra vez, no solo me va a lastimar a mí. Va por Sofía también. Las palabras cayeron entre ellos como una confesión desgarradora. Alejandro vio cómo Isabela luchaba por mantener la compostura, cómo había estado cargando con este terror sola durante meses. «Hay algo más que debes saber», dijo Alejandro lentamente. «Conozco a Roberto Vega, su empresa y la mía. Digamos que no somos exactamente amigos». Isabela lo miró con confusión. «¿Qué quiere decir?» «Quiere decir que esto acaba de volverse personal de una manera que Rodrigo Vega nunca se imaginó». La lluvia seguía golpeando las ventanas, pero algo había cambiado en la atmósfera entre ellos. Por primera vez en meses, Isabela sintió una chispa de esperanza, aunque no se atrevía a confiar completamente en ella. «No puede meterse en esto. Es peligroso». «Ya estoy metido», respondió Alejandro tomando su teléfono. «Y nadie lastima a las personas que me importan». «No puedo aceptar esto», dijo Isabela parada en la entrada del elegante departamento en Santa Fe, con una maleta pequeña en cada mano. «Es demasiado». Alejandro cerró la puerta tras ellas y se volvió hacia Isabela y Sofía, quien observaba todo con ojos enormes y curiosos. «No es demasiado, es necesario», respondió él con firmeza. «Rodrigo escaló sus amenazas ayer cuando te siguió hasta tu edificio. El portero me confirmó que estuvo esperándote durante horas». Sofía, de 16 años, finalmente habló. «Isa, este lugar es increíble. Mira esa biblioteca». La adolescente se dirigió hacia la pared, llena de libros que ocupaba toda la sala principal. Sus ojos brillaron al ver títulos de matemáticas avanzadas, literatura clásica y textos universitarios. «¿Todos estos libros son suyos?», preguntó Sofía, volviéndose hacia Alejandro. «Algunos eran de mi padre. Otros los he ido coleccionando. ¿Te gusta leer?». «Me encanta. Estoy en último año de preparatoria y quiero estudiar ingeniería industrial». Isabela observó la interacción con sorpresa. Era la primera vez en semanas que veía a Sofía sonreír genuinamente. «Ingeniería industrial es una excelente carrera», dijo Alejandro. «¿Ya elegiste universidad?». «Quiero entrar a la UNAM, pero la competencia es brutal. Solo acepta como al 8% de los que presentan examen». «¿Te gustaría que te ayude a prepararte? Tengo algunos contactos que dan tutorías especializadas para el examen de admisión». Sofía miró a su hermana, esperando aprobación. «No podemos pagar tutorías privadas», dijo Isabela rápidamente. «No hablé de pagarlas», respondió Alejandro con naturalidad. «Hablé de ayudar». Isabela sintió esa mezcla familiar de gratitud y orgullo herido. Durante 3 años había cargado sola con la responsabilidad de Sofía, trabajando dobles turnos y sacrificando todo para que su hermana pudiera tener un futuro mejor. «Mira, Isabela», continuó Alejandro notando su expresión, «sé que esto es difícil para ti, pero Rodrigo no va a parar. Esta mañana mi equipo de seguridad confirmó que ha estado siguiendo los movimientos de ambas durante semanas. Tiene fotografías, horarios, rutinas». Isabela palideció. «¿Fotografías? Nada comprometedor, pero sí evidencia de acoso sistemático. Mi abogado dice que podemos usar esto para conseguir una orden de restricción real, una que sí se haga cumplir». Sofía dejó los libros y se acercó a su hermana. «Isa, por favor. Tengo miedo de ir a la escuela. Ayer lo vi esperando afuera otra vez». La decisión final de Isabela llegó cuando vio el miedo genuino en los ojos de su hermana menor. Durante meses había intentado protegerla de la realidad de la situación, pero Sofía no era tonta. «Está bien, pero solo temporalmente, hasta que se resuelva esto». «Perfecto», dijo Alejandro. «Les voy a enseñar el lugar». El departamento era espacioso pero acogedor, con 2 recámaras, una cocina moderna y una terraza con vista a la ciudad. Alejandro había llenado el refrigerador con comida y había puesto toallas y productos de higiene personal en ambos baños. «¿Cómo sabía qué necesitábamos?», preguntó Isabela. «Tengo hermanas», mintió Alejandro. La verdad era que había pasado la tarde preguntándole a su asistente
¿Qué podrían necesitar dos mujeres jóvenes? Esa noche, después de que Sofía se fuera a dormir, Isabela y Alejandro se quedaron en la sala, compartiendo café y hablando en voz baja. «Cuéntame de tu familia», dijo Isabela. «Mencionaste hermanas». Alejandro sonrió incómodamente. «En realidad no tengo hermanas. Solo quería que te sintieras más cómoda aceptando ayuda. ¿Por qué estás haciendo todo esto? Apenas me conoces». Alejandro se quedó callado por un momento mirando su taza de café. «Cuando mi padre murió hace 2 años, me dejó toda la empresa, pero también me dejó muy solo. Esta casa enorme, todos estos recursos y nadie con quien compartirlos realmente. Los últimos meses, cenando en el restaurante y hablando contigo, han sido los primeros en mucho tiempo donde no me siento completamente vacío». Isabela lo estudió. Había algo genuino en su vulnerabilidad que contrastaba con la imagen del empresario exitoso y seguro de sí mismo. «¿Nunca te casaste? ¿Novia? Algunas relaciones, pero nada serio. La mayoría de las mujeres que conozco en mi círculo social están más interesadas en lo que puedo darles que en quién soy realmente. Debe ser solitario no saber si las personas te quieren por ti mismo. ¿Y tú? Cuéntame de tus padres». Isabela sonrió con tristeza. «Eran maestros. Mi papá enseñaba historia en la secundaria, mi mamá daba clases de primaria. Nunca tuvimos mucho dinero, pero éramos felices. Sofía era la consentida de mi papá. Él decía que ella iba a ser la primera ingeniera de la familia». «¿Qué estudiabas tú?» «Administración de empresas. Iba en 5º semestre cuando pasó el accidente. Siempre quise tener mi propio negocio. Algo pequeño, pero mío». «¿Qué tipo de negocio?» «Una consultora para pequeñas empresas familiares. Ayudarlas a crecer sin perder su esencia personal». «Sé que suena tonto». «No suena tonto para nada. Suena como algo que harías muy bien». Isabela lo miró sorprendida. «¿Cómo puedes saber eso?» «Por cómo hablas de negocios, por cómo manejas las situaciones difíciles en el restaurante, por cómo has criado a Sofía prácticamente sola. Tienes instintos naturales para la administración». Era la primera vez en años que alguien hablaba de los sueños de Isabela como algo posible, no como fantasías que había tenido que abandonar. «¿Te gustaría trabajar conmigo?», preguntó Alejandro de repente. «Medio tiempo, en las oficinas. Podrías aprender el negocio inmobiliario desde adentro. No necesitas darme trabajo por lástima. No es lástima. Necesito a alguien que me ayude a ver los proyectos desde una perspectiva diferente. Alguien que entienda lo que necesitan las familias reales, no solo los inversionistas». Isabela sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo. Esperanza real sobre su futuro profesional. «¿En serio?» «Completamente en serio. Pero solo si tú quieres». Antes de que Isabela pudiera responder, Sofía apareció en pijama desde su cuarto. «Perdón, no podía dormir. ¿Puedo tomar un vaso de agua?» «Por supuesto», dijo Alejandro. «¿Todo bien?» «Sí, es solo que hace mucho tiempo que no me siento tan segura. Gracias por dejarnos quedarnos aquí». Alejandro sintió algo cálido en el pecho, viendo a las 2 hermanas juntas en su espacio. Por primera vez en años, el lugar se sentía como un hogar. Este es su hogar ahora, por el tiempo que necesiten. Isabela lo miró a los ojos, y por primera vez desde que se conocieron, él vio algo más que tristeza y miedo. Vio gratitud, sí, pero también algo más profundo, algo que prometía posibilidades que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. ¿Has visto esto? Carlos Herrera, el abogado de Alejandro, dejó caer 3 periódicos sensacionalistas sobre el escritorio. Salió en todos esta mañana. Alejandro levantó la vista de los contratos que estaba revisando junto a Isabela. Los titulares lo golpearon como puñetazos. Millonario se enamora de camarera. De mesera a millonaria. La nueva Cenicienta. Cazafortunas conquista a heredero inmobiliario. Isabela palideció al ver las fotografías. Alguien las había tomado durante la semana anterior. Ella saliendo del edificio corporativo de Alejandro, los dos caminando juntos hacia el estacionamiento, incluso una imagen de Sofía entrando al departamento. «Dios mío», murmuró Isabela, tomando uno de los periódicos. «¿Cómo consiguieron estas fotos?
Roberto Vega tiene contactos en todos lados, dijo Carlos. Esto no es casualidad, es una campaña coordinada. Alejandro apretó los puños. ¿Qué tan malo es el daño? Ya tengo 5 llamadas de socios preocupados por tu reputación. El proyecto del centro comercial en satélite está en riesgo. Los inversionistas japoneses quieren una reunión urgente. Isabela se levantó bruscamente de la silla. Esto es exactamente lo que no quería que pasara. Te está lastimando por mi culpa. Isabela, no es tu culpa, dijo Alejandro, acercándose a ella. Es de Rodrigo y su padre, pero las consecuencias son reales, insistió Carlos. Alejandro, necesitas considerar distanciarte temporalmente hasta que esto se calme. ¿Distanciarme? La voz de Alejandro se volvió fría. ¿Estás sugiriendo que abandone a Isabela porque mi imagen está en riesgo? Estoy sugiriendo que pienses en el imperio que tu padre construyó, en los empleos que dependen de esta empresa. Isabela sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Había vivido esta escena antes en su mente, sabiendo que eventualmente la diferencia de clases se convertiría en un problema real. Carlos tiene razón, dijo en voz baja. No puedo ser la razón por la que pierdas todo por lo que has trabajado. No digas eso. El teléfono de Isabela sonó. Era Sofía llamando desde la escuela. Su voz sonaba temblorosa. Isa, necesitas venir por mí. Ya. ¿Qué pasó? Alguien pegó esos periódicos en toda la escuela. Mis compañeros me están diciendo cosas horribles. Que eres una prostituta, que estamos viviendo del dinero de tu cliente. Los maestros no hacen nada. Isabela cerró los ojos, sintiendo que el mundo se desmoronaba. Voy para allá. Colgó y miró a Alejandro. Tengo que ir por Sofía. Esto la está afectando también. Te llevo. No. Ya has hecho suficiente. De hecho, creo que Carlos tiene razón. Esto fue un error. Alejandro la tomó del brazo suavemente. Isabela, no hagas esto. No dejes que te presionen para alejarte de mí. ¿Y qué propones? ¿Que ignore las consecuencias reales que está teniendo esto en nuestras vidas? Propongo que luchemos juntos, que no les demos el gusto de separarnos. Carlos intervino. Alejandro, sé que tienes sentimientos por Isabela, pero piensa racionalmente. Roberto Vega va a seguir escalando esto, hasta destruir tu reputación completamente. Y a Isabela también. Isabela vio la duda cruzar por los ojos de Alejandro. Esa fracción de segundo fue suficiente para confirmar sus peores temores. Ya decidiste, dijo ella, aunque no quieras admitirlo. Isabela, eso no es cierto. Sí lo es, y está bien. En el fondo sabía que esto iba a pasar. Personas como yo no terminamos con personas como tú. Eso solo pasa en las películas. Tomó su bolsa y se dirigió hacia la puerta. Isabela, espera. No, Alejandro. Carlos tiene razón. Piensa en tu empresa, en tus empleados, en el legado de tu padre. Yo voy a estar bien. Siempre lo he estado. Salió de la oficina antes de que él pudiera detenerla, dejando a Alejandro parado en medio de los periódicos esparcidos, sintiéndose como si acabara de perder algo fundamental. En la escuela de Sofía, Isabela encontró a su hermana llorando en la oficina del director. ¿Dónde estaban ustedes cuando mis compañeros me humillaban?, le gritaba Sofía al director. ¿Por qué no hicieron nada cuando pegaron esos periódicos en mi casillero? Señorita Cruz, entiendo que está molesta, pero no podemos controlar lo que los estudiantes hacen en redes sociales o... No estoy hablando de redes sociales, estoy hablando de acoso en su escuela. Isabela entró y puso una mano en el hombro de su hermana. Sofía, vámonos. Isa, no hice nada malo. ¿Por qué me están castigando por lo que sale en los periódicos? Porque el mundo no es justo, Sophie, y yo debí protegerte mejor de esto. Esa noche, de vuelta en el departamento que Alejandro les había proporcionado, las hermanas se sentaron en silencio. Sofía había estado llorando, e Isabela se sentía como la peor hermana del mundo. ¿Vas a regresar con él?, preguntó Sofía finalmente. ¿Con quién? Con Alejandro. Vi cómo te mirabas cuando hablabas de él, y vi cómo él te miraba a ti. Isabela suspiró. No es tan simple, Sophie. ¿Por qué no? Si se aman, porque el amor no siempre es suficiente. Porque tengo que protegerte a ti primero. Pero yo nunca te pedí que sacrificaras tu felicidad por mí.
No tuviste que pedírmelo, soy tu hermana mayor, es mi responsabilidad. Sofía se acercó y la abrazó. Isa, por primera vez en años te vi realmente feliz. Con Alejandro, con el trabajo nuevo, con la idea de que podrías tener una vida propia. No renuncies a eso solo por mí. Es más complicado que eso. ¿En serio? ¿O tienes miedo? Isabela miró a su hermana, sorprendida por su madurez. Tal vez sí tengo miedo. Miedo de que al final Alejandro se dé cuenta de que su mundo y el nuestro no pueden mezclarse. Miedo de lastimarte más en el proceso. ¿Y si no se da cuenta de eso? ¿Y si resulta que sí podemos ser felices? Isabela no respondió, pero esa noche se quedó despierta pensando en las palabras de Sofía, pensando en Alejandro, en cómo se había sentido trabajando a su lado, en la manera en que él veía potencial en ella cuando nadie más lo había hecho. Pero también pensó en los titulares, en las miradas de lástima y desprecio que había recibido al salir del edificio, en el dolor en los ojos de Sofía después del día en la escuela. Algunas distancias, se dijo a sí misma, eran demasiado grandes para cruzar, sin importar cuánto amor hubiera en el medio. Isabela estaba organizando archivos en la oficina cuando encontró la carpeta. Había estado trabajando medio tiempo para Alejandro durante las últimas semanas y él le había pedido que organizara los documentos del proyecto Bosques de Satélite. Al abrir uno de los folders, varios papeles se cayeron al suelo. Mientras los recogía, un sello oficial llamó su atención. Secretaría de Hacienda, Investigación Fiscal. Al leer los documentos, su sangre se heló. Roberto Vega no solo era su competidor de negocios, estaba siendo investigado por lavado de dinero a través de desarrollos inmobiliarios fantasma. Los documentos mostraban transferencias sospechosas, empresas fachada en paraísos fiscales y, lo más escalofriante, conexiones con organizaciones criminales que usaban sus construcciones para operaciones ilegales. Isabela, ¿encontraste los contratos de...? Alejandro entró a la oficina y se detuvo al ver su expresión. ¿Qué pasa? Ella levantó los documentos con manos temblorosas. Alejandro, esto es... Roberto Vega está involucrado en lavado de dinero. Hay evidencia de que usa sus desarrollos para blanquear dinero del narcotráfico. Alejandro se acercó y tomó los papeles. ¿Cómo llegaron estos documentos aquí? No lo sé. Estaban mezclados con los archivos del proyecto Satélite. Estos son documentos clasificados de una investigación federal. Mi contacto en Hacienda me los pasó extraoficialmente para que supiera con quién estoy compitiendo realmente. Isabela sintió cómo las piezas encajaban en su mente. Por eso Rodrigo tiene tanto poder. Por eso la policía nunca me ayudó. No es solo dinero, es dinero sucio. Isabela, esto no puede salir de aquí. Si Roberto Vega se entera de que tenemos esta información, podríamos ir a las autoridades federales. Esta evidencia podría... ¿Podría qué? ¿Meter a Roberto Vega en la cárcel? Sí, probablemente. Pero también podría hacer que nos maten a ambos antes de que lleguemos a declarar. Isabela palideció. ¿Estás diciendo que Roberto Vega es...? Estoy diciendo que no es solo un empresario corrupto. Tiene conexiones muy peligrosas. Esa tarde, Isabela salió temprano de la oficina con los documentos en su bolsa, decidida a hacer lo correcto. Si había evidencia que pudiera meter a Roberto Vega en la cárcel, Rodrigo perdería todo su poder. Ella y Sofía finalmente estarían seguras. Estaba esperando el elevador cuando una mano la tomó del brazo. Isabela, qué sorpresa encontrarte aquí. Rodrigo Vega apareció como si hubiera estado esperándola. Su sonrisa era fría, amenazante. Suéltame. Primero vamos a hablar. En privado. La arrastró hacia las escaleras de emergencia. Una vez allí, Rodrigo la acorraló contra la pared. Sé que tienes algo que me pertenece. No sé de qué hablas. Rodrigo sacó su teléfono y le mostró una fotografía. Era Sofía saliendo de la escuela esa misma tarde. Bonita tu hermana. Sería una lástima que algo le pasara en su camino a casa. Isabela sintió terror puro. No te atrevas a tocarla. Eso depende de ti completamente. Rodrigo se acercó más. Sé que tienes documentos sobre mi padre. Documentos que no deberías tener. ¿Cómo sabes? Tengo ojos en todos lados, Isabela, incluyendo las oficinas de tu noviecito millonario.
Isabela se dio cuenta de que Rodrigo había estado espiando las oficinas de Alejandro. ¿Qué quieres? Quiero esos documentos. Y quiero que te alejes de Alejandro Mendoza para siempre. ¿Y si no lo hago? Rodrigo le mostró otra foto en su teléfono. Esta vez era Sofía en el patio de la escuela, pero la imagen había sido tomada con zoom desde muy cerca. Alguien había estado siguiéndola. Tu hermana camina sola 3 cuadras desde la parada del autobús hasta la escuela. Tantas cosas pueden pasar en 3 cuadras. Un asalto que sale mal, un accidente de tráfico o simplemente desaparecer. Isabela sintió náuseas. Eres un monstruo. Soy un hombre que protege a su familia. Mi padre no puede ir a la cárcel, Isabela. Y tú no vas a ser la razón por la que eso pase. Las autoridades federales ya tienen esta información. Matar a Sofía o a mí no va a cambiar nada. Rodrigo sonrió. ¿En serio crees que mi padre ha sobrevivido tantos años en este negocio sin tener contactos en las autoridades federales? Los documentos que tienes son copias. Las originales pueden desaparecer muy fácilmente. Isabela comprendió la magnitud del poder con el que estaba lidiando. ¿Qué exactamente quieres que haga? Vas a terminar con Alejandro. Hoy. Vas a decirle que solo estabas con él por su dinero, que ya conseguiste lo que querías. Vas a lastimarlos tanto que nunca más quiera verte. No va a creerme. Tienes que hacer que te crea. Y luego vas a desaparecer de la Ciudad de México, tú y tu hermana. Hay un trabajo esperándote en Guadalajara, lo suficientemente lejos como para que no causes más problemas. Rodrigo puso otra foto en su teléfono. Esta vez era Sofía en el interior de su salón de clases. Mis hombres están dentro de la escuela también, Isabela. Maestros, personal de limpieza, guardias de seguridad. Si no haces exactamente lo que te digo, tu hermana va a tener un accidente muy grave antes de que termine el día. Isabela sintió como si el mundo se desplomara a su alrededor. Todo por lo que había luchado, todo lo que había construido con Alejandro, su esperanza de un futuro mejor, se desvanecía ante la realidad brutal del poder de los Vega. «Dame tu teléfono», ordenó Rodrigo. Con manos temblorosas, Isabela le entregó el teléfono. Él lo revisó y borró varios contactos, incluyendo el de Alejandro. Si intentas contactarlo después de hoy, si intentas explicarle la verdad, si haces cualquier cosa que no sea exactamente lo que te dije, Sofía va a pagar el precio. ¿Entiendes? Isabela asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Necesito escucharte decirlo. Entiendo. Bien, ahora ve a romperle el corazón a tu millonario. Y recuerda, tienes que ser convincente. Si él sospecha que estás actuando bajo amenaza, todo el trato se cancela. Rodrigo se alejó, dejando a Isabela sola en las escaleras de emergencia, temblando y destrozada. Sabía que estaba a punto de destruir lo mejor que le había pasado en años, pero la alternativa era impensable. Sofía era lo único que realmente importaba. Y si eso significaba sacrificar su propio corazón y el de Alejandro, lo haría sin dudarlo. Con pasos pesados, regresó a la oficina donde Alejandro la esperaba, sin saber que estaba a punto de escuchar las mentiras más dolorosas de su vida. 3 meses habían pasado desde que Isabela salió de la oficina de Alejandro, con lágrimas en los ojos y palabras venenosas en los labios. Palabras que había sido forzada a decir, pero que él había creído completamente. Solo quería ver si podía conquistar a alguien como tú, le había dicho, con la voz quebrada pero firme. Fue divertido pretender que esto era real, pero ya me aburrí del juego. Isabela trabajaba ahora dobles turnos en La Terraza, el mismo restaurante donde todo había comenzado. Sus compañeros notaban que había perdido peso, que sus ojos habían perdido esa chispa que antes los iluminaba. Pero nadie se atrevía a preguntar directamente qué había pasado. «Mesa 6, Isabela», le gritó el gerente. «Y trata de sonreír, por favor. Los clientes se quejan de que pareces estar en un funeral». Isabela se dirigió a la mesa, fingiendo la sonrisa profesional que había perfeccionado durante estos meses de miseria. Cada noche esperaba secretamente que Alejandro apareciera, como lo hacía antes. Pero él nunca volvió. Mientras tanto, en las oficinas de Mendoza Inmobiliarios, Alejandro se había transformado en una versión más fría y calculadora de sí mismo. Carlos,
observaba con preocupación cómo su mejor amigo se sumergía en el trabajo con una intensidad que bordeaba la obsesión. «Cerraste el trato con los coreanos», dijo Carlos entrando a la oficina. «Felicidades, pero has estado trabajando 18 horas al día durante 3 meses. Esto no es saludable». «El trabajo es lo único que importa», respondió Alejandro sin levantar la vista de los contratos. «Las emociones son una distracción cara. Alejandro, sabemos que Isabela te lastimó, pero...» «Isabela no me lastimó. Me enseñó una lección valiosa sobre confiar en las personas equivocadas». Carlos sabía que su amigo estaba mintiendo. Había visto cómo Alejandro había cambiado después de esa conversación con Isabela. No solo estaba herido, estaba destrozado. En un pequeño apartamento en la colonia Roma, Sofía observaba a su hermana con creciente preocupación. Isabela llegaba del trabajo después de medianoche, se duchaba en silencio y se iba a dormir sin cenar. Los fines de semana los pasaba limpiando obsesivamente o durmiendo hasta muy tarde. «Isa, recibí la carta de aceptación de la UNAM», dijo Sofía una tarde, mostrándole el sobre oficial. Isabela levantó la vista de los platos que estaba lavando y por primera vez en semanas sonrió genuinamente. «¿En serio? Sofía, eso es increíble. Saqué el 3er lugar a nivel nacional en el examen. Las tutorías que me dio Alejandro realmente funcionaron». La sonrisa de Isabela se desvaneció al escuchar el nombre. Es maravilloso, Sophie. Estoy muy orgullosa de ti. Isa, tenemos que hablar». Isabela secó sus manos y se volvió hacia su hermana. «¿De qué? ¿De por qué terminaste con Alejandro? Y no me digas que fue porque se aburrió o porque ustedes eran muy diferentes. Vi cómo se miraban. Vi cómo eras cuando estabas con él. Sofía, ya hablamos de esto». No hablamos. Tú me diste excusas, pero yo no soy estúpida. Algo pasó, algo que no me estás contando». Isabela sintió el peso familiar del secreto que había estado cargando. «A veces las cosas simplemente no funcionan, como cuando Rodrigo dejó de molestarte exactamente el mismo día que terminaste con Alejandro». Isabela se quedó helada. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que durante meses tuviste miedo de ir al trabajo, de salir de casa, de que yo fuera sola a la escuela. Y de repente, el mismo día que regresas llorando y diciendo que todo terminó con Alejandro, Rodrigo desaparece completamente de nuestras vidas. Coincidencia». Sofía se acercó a su hermana. «Isa, ¿qué te hizo? ¿Con qué te amenazó?» Isabela no pudo mantener la fachada por más tiempo. Se quebró, abrazando a su hermana mientras las lágrimas que había estado conteniendo durante meses finalmente salían. «Amenazó con lastimarte. Dijo que tenía gente vigilándote en la escuela, que si no terminaba con Alejandro y me alejaba para siempre, tú ibas a tener un accidente». «Dios mío, Isa, ¿por qué no me dijiste?» «Porque tenía que protegerte. Es lo único que me importa en este mundo». Sofía abrazó a su hermana con fuerza. «Pero Rodrigo ya no nos molesta. Han pasado 3 meses. ¿No crees que tal vez...?» «No lo entiendes, Sophie. Los Vega tienen poder real, poder peligroso. Rodrigo me mostró evidencias de que su padre está involucrado con gente muy mala. Si yo hablo, si intento regresar con Alejandro, van a cumplir sus amenazas. ¿Y vas a vivir así para siempre, sacrificando tu felicidad por un miedo que tal vez ya no sea real?» Isabela no respondió, pero esa noche no pudo dormir. Las palabras de Sofía resonaban en su mente. Al día siguiente, Sofía tomó una decisión. Después de clases, en lugar de irse directo a casa, tomó el metro hacia Polanco. Había memorizado la dirección de las oficinas de Alejandro de las veces que había ido con Isabela. Carlos se sorprendió cuando la recepcionista le dijo que una adolescente pedía verlo urgentemente. «Sofía, ¿qué haces aquí?» «Necesito hablar con Alejandro. Es sobre Isabela». «Sofía, no creo que sea buena idea. Por favor, mi hermana está destruyéndose por dentro y sé que él también está sufriendo, pero hay cosas que usted no sabe». Cosas que Isabela nunca le dijo porque tenía miedo. Carlos vio la determinación en los ojos de la adolescente y reconoció la misma fortaleza que había visto en Isabela. «Está bien, pero primero necesito que me digas exactamente de qué estamos hablando».
Sofía le contó todo. Las amenazas de Rodrigo, el miedo constante que Isabela había vivido, la manera en que había sacrificado su felicidad para protegerla. Ayer recibimos una carta, agregó Sofía. Una oferta de trabajo para Isabela en Guadalajara, un puesto en una empresa consultora, exactamente el tipo de trabajo que ella siempre quiso. Pero sé que si acepta, va a ser porque se está rindiendo completamente. Carlos sintió como si las piezas de un rompecabezas finalmente encajaran. Sofía, ¿tu hermana sabe que estás aquí? No, pero no me importa que se enoje conmigo. No puedo verla así por más tiempo. Y no puedo dejar que Alejandro piense que ella realmente lo lastimó a propósito. Carlos miró a la adolescente con admiración. Eres muy valiente, ¿sabes eso? Aprendí de mi hermana. Ella ha sido valiente toda mi vida para protegerme. Ahora me toca a mí ser valiente para protegerla a ella. Está bien, vamos a hablar con Alejandro. Alejandro levantó la vista de su escritorio cuando Carlos entró a la oficina seguido de Sofía. La sorpresa en su rostro fue evidente. «¿Sofía? ¿Qué estás haciendo aquí?» «Vine a contarle la verdad sobre por qué Isabela lo dejó», dijo la adolescente con determinación. «Porque ella nunca va a hacerlo, y usted merece saberla». Alejandro se recostó en su silla, su expresión endureciéndose. «Sofía, Isabela fue muy clara sobre sus sentimientos. No hay nada más que... Isabela fue forzada a decir esas cosas», lo interrumpió Sofía. «Rodrigo Vega la amenazó conmigo. Le dijo que si no terminaba con usted y se alejaba para siempre, me iba a lastimar». El mundo de Alejandro se detuvo. Carlos observó cómo la expresión de su amigo cambiaba de frialdad a confusión, y luego a una ira fría. «¿Qué estás diciendo exactamente?» «Que mi hermana ha estado viviendo en terror durante 3 meses, que sacrificó su felicidad para protegerme, que cada noche llora pensando en usted, pero tiene demasiado miedo de intentar explicarle la verdad». Sofía le contó todo: las amenazas específicas, las fotografías, los hombres que Rodrigo había puesto a vigilarla en la escuela, la evidencia sobre el lavado de dinero que Isabela había descubierto. «Los documentos», murmuró Alejandro. «Por eso estaba tan nerviosa ese día». «Isabela quería ir a las autoridades», continuó Sofía. «Quería hacer lo correcto. Pero Rodrigo le demostró que tenía poder real para cumplir sus amenazas». Carlos se acercó a Alejandro. «Esto explica todo. ¿Por qué terminó tan abruptamente? ¿Por qué parecía estar actuando? ¿Por qué Rodrigo dejó de molestarla justo después de que ustedes se separaran?» Alejandro se levantó, comenzando a caminar por la oficina. 3 meses. Ha estado sufriendo durante 3 meses por proteger a Sofía. «Y usted también ha estado sufriendo», añadió Sofía. «Isabela no sabe que vine aquí, pero la veo llorar todas las noches. Ve las noticias de sus proyectos en televisión y sonríe, pero luego se encierra en el baño a llorar». «¿Por qué viniste a contarme esto ahora?», preguntó Alejandro. «Porque ayer Isabela recibió una oferta de trabajo en Guadalajara. Va a aceptarla. Dice que es hora de comenzar una nueva vida, pero yo sé que en realidad se está rindiendo». La determinación regresó a los ojos de Alejandro. «Carlos, necesito que investigues todo sobre los Vega. Quiero evidencia sólida de cada amenaza, cada acto ilegal, cada conexión corrupta». «Ya tengo un equipo trabajando en eso desde hace semanas», respondió Carlos. «Después de que Isabela se fue, algo no me cuadraba. Los investigadores privados han documentado todo». «¿Qué encontraron?» «Roberto Vega está bajo investigación federal activa. Sus cuentas van a ser congeladas esta semana. Rodrigo está a punto de perder todo su poder». Sofía sonrió por primera vez desde que había entrado a la oficina. «¿Eso significa que Isabela y yo estaremos seguras?» «Más que seguras», dijo Alejandro. «Significa que Roberto Vega va a ir a la cárcel y Rodrigo va a tener problemas mucho más grandes que acosar a tu hermana». El teléfono de Carlos sonó. Habló en voz baja durante varios minutos antes de colgar con una sonrisa. «Era mi contacto en la Fiscalía Federal. Arrestaron a Roberto Vega hace 1 hora. Rodrigo está siendo interrogado en este momento». Alejandro sintió como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. «Sofía, ¿dónde está Isabela ahora?» «En casa, empacando. El taxi para ir al aeropuerto llega en 2 horas». «No, si puedo evitarlo». Alejandro tomó las llaves de su auto.
Carlos, necesito que mandes una patrulla a acompañarnos, solo como precaución. Ya están en camino. Sofía los siguió hacia el elevador. ¿Puedo ir con ustedes? Quiero estar ahí cuando Isabela se entere de que finalmente está libre. Durante el trayecto, Alejandro sintió una mezcla de ira, dolor y esperanza. Ira por todo lo que Isabela había tenido que soportar sola. Dolor por los meses que habían perdido. Pero sobre todo, esperanza de que no fuera demasiado tarde para recuperar lo que habían construido juntos. Cuando llegaron al edificio de Isabela, Alejandro vio un taxi esperando afuera. Su corazón se aceleró. «Llegamos justo a tiempo», murmuró. Subieron corriendo las escaleras hasta el segundo piso. Alejandro tocó la puerta con urgencia. «Isabela, soy Alejandro. Necesitamos hablar». Silencio. «Isa, abre la puerta», gritó Sofía. «Todo está bien. Los Vega ya no pueden lastimarnos». La puerta se abrió lentamente. Isabela apareció con los ojos rojos de llorar, vestida para viajar, con maletas detrás de ella. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó con voz quebrada. «Sofía, te dije que te quedaras en la escuela hasta que yo...» «Isabela», la interrumpió Alejandro suavemente. «Ya sé la verdad. Sofía me contó sobre las amenazas de Rodrigo». Isabela palideció, mirando a su hermana con pánico. «Sofía, ¿qué hiciste?». «Lo que tenía que hacer. Roberto Vega está en la cárcel, Isa. Rodrigo también va a ir preso. Ya no pueden lastimarnos». Isabela se recargó contra el marco de la puerta, como si sus piernas no pudieran sostenerla. «¿Es cierto?», susurró. Alejandro se acercó cuidadosamente. «Completamente cierto. Carlos tiene todos los detalles, pero básicamente, la investigación federal que encontraste ese día en mi oficina finalmente dio frutos. Los Vega ya no son una amenaza para nadie». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Isabela. «3 meses», murmuró. «3 meses viviendo con miedo de que te lastimaran si intentaba explicarte». «Isabela, perdóname», dijo Alejandro tomando sus manos. «Debí haber investigado más. Debí haber sabido que algo estaba mal. No, perdóname tú. Las cosas horribles que te dije, las dijiste para proteger a Sofía. Lo entiendo completamente». Isabela se quebró, cayendo en los brazos de Alejandro mientras sollozaba. «Pensé que te había perdido para siempre. Pensé que nunca podrías perdonarme por lastimarte así». «Nunca te perdiste», murmuró él contra su cabello. «Solo estuviste fuera de mi alcance por un tiempo». Sofía sonrió, viendo a su hermana finalmente libre del peso que había estado cargando. «¿Esto significa que no nos vamos a Guadalajara?». Isabela levantó la vista hacia Alejandro. «¿Todavía hay lugar para mí en tu vida? ¿Después de todo esto?». «Isabela», dijo Alejandro tomando su rostro entre sus manos, «no hay vida sin ti. Estos 3 meses me enseñaron que puedo tener todo el éxito del mundo. Pero sin ti, nada tiene sentido». Se besaron con la desesperación de 3 meses de separación forzada, con la gratitud de estar finalmente libres y con la promesa de nunca más permitir que nada los separara. Cuando se separaron, Sofía aplaudió. «Finalmente. ¿Ahora alguien puede ayudarme a desempacar estas maletas? Tengo universidad que empezar en 2 meses». Isabela rió por primera vez en meses, una risa genuina y libre. «Creo que podemos arreglar eso». Alejandro la abrazó más fuerte. «Podemos arreglar todo». 6 meses después de aquella tarde, cuando la verdad finalmente liberó sus corazones, Isabela Cruz de Mendoza caminaba por el pasillo central de la pequeña iglesia de Puebla, su pueblo natal. El vestido sencillo pero elegante que había elegido contrastaba perfectamente con el ramo de flores silvestres que llevaba en las manos. Alejandro la esperaba al altar, y cuando sus ojos se encontraron, ambos supieron que habían llegado exactamente donde tenían que estar. La ceremonia fue íntima, con apenas 30 invitados. Sofía, radiante en su vestido de dama de honor color lavanda, no pudo evitar derramar algunas lágrimas cuando Isabela y Alejandro intercambiaron votos que habían escrito ellos mismos. «Prometo nunca más tomar decisiones por miedo sin consultarte primero», dijo Isabela, su voz clara y firme. «Prometo confiar en que juntos podemos enfrentar cualquier cosa. Prometo nunca más dudar de tu amor cuando las cosas se pongan difíciles», respondió Alejandro.
Prometo luchar por nosotros siempre, sin importar las circunstancias. Carlos, como testigo de Alejandro, sonrió al ver a su mejor amigo recuperar la luz en los ojos que había perdido durante esos meses de separación. La recepción se llevó a cabo en el jardín de la casa, donde Isabela había crecido, la misma casa que Alejandro había comprado y restaurado como regalo de bodas. Los padres de Isabela estaban enterrados en el cementerio cercano, pero su presencia se sentía en cada detalle de la celebración. Durante el brindis, Sofía tomó el micrófono. Cuando era pequeña, siempre pensé que mi hermana era la mujer más fuerte del mundo. Después de que nuestros papás murieron, ella se convirtió en mi mamá, mi papá, mi hermana y mi mejor amiga al mismo tiempo. Pero nunca la había visto tan feliz como la veo ahora con Alejandro. La multitud aplaudió mientras Isabela se secaba las lágrimas. Alejandro, continuó Sofía, gracias por devolverle la sonrisa a mi hermana. Y gracias por enseñarme que los hombres buenos sí existen. Prometo ser la mejor cuñada del mundo. Alejandro se levantó y abrazó a Sofía. Ya eres la mejor hermana que podría pedir. Después de la boda, Isabela y Alejandro se mudaron a una casa nueva en Las Lomas, espaciosa pero acogedora, con un estudio para Isabela y una biblioteca enorme para Sofía. La adolescente había decidido vivir con ellos durante sus años universitarios, y Alejandro la había recibido con los brazos abiertos. Isabela encontró su lugar perfecto en la empresa, ahora como socia y directora del nuevo departamento de desarrollo social. Sus programas de vivienda accesible habían revolucionado el enfoque de Mendoza Inmobiliarios, convirtiendo a la empresa en líder en responsabilidad social empresarial. Construyendo hogares, no solo casas, se había vuelto el nuevo eslogan de la empresa, idea que Isabela había propuesto durante una junta directiva. Sofía floreció en la universidad, estudiando ingeniería industrial con una beca completa que Alejandro había gestionado discretamente. Los fines de semana, la casa se llenaba de sus compañeros de estudio y Alejandro disfrutaba enormemente del rol de hermano mayor. Los Vega habían desaparecido completamente de sus vidas. Roberto cumplía una sentencia de 15 años por lavado de dinero y asociación delictuosa. Rodrigo había sido deportado después de cumplir 2 años en prisión, ya que resultó que su residencia en México no era legal. Una tarde de diciembre, Isabela estaba en su oficina revisando los planos del nuevo proyecto de vivienda popular cuando sintió una oleada de náuseas. Carlos, que había entrado a entregar unos documentos, la vio palidecer. ¿Estás bien? Sí, solo creo que algo que comí no me cayó bien. Pero cuando las náuseas se repitieron durante varios días, Isabela decidió hacerse una prueba. El resultado la llenó de una alegría que no sabía cómo contener. Esa noche esperó a que Alejandro llegara a casa. Sofía estaba en la biblioteca estudiando para sus exámenes finales. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó Alejandro besándola al entrar. Interesante, muy interesante. Isabela lo llevó a la terraza, donde había preparado una cena especial con velas. ¿Celebramos algo?, preguntó él, notando el arreglo especial. Algo así. Durante la cena Isabela estuvo inusualmente nerviosa. Finalmente, cuando llegó el postre, puso una pequeña caja envuelta en papel dorado frente a Alejandro. ¿Mi regalo de Navidad anticipado? Algo mejor. Alejandro abrió la caja y encontró un chupón pequeño de color amarillo con una tarjeta que decía, «Para el mejor papá del mundo». Se quedó inmóvil por un momento procesando lo que veía. Isabela, «¿Estás embarazada? De 7 semanas». Alejandro se levantó tan rápido que casi tiró la silla. Tomó a Isabela en sus brazos y la levantó, girándola mientras ambos reían y lloraban al mismo tiempo. ¿En serio? ¿Vamos a tener un bebé? Vamos a tener un bebé. Sofía apareció en la terraza, atraída por los gritos de alegría. ¿Qué pasa? ¿Por qué están...? Se detuvo al ver el chupón en la mesa. «Dios mío, voy a ser tía». Se unió al abrazo familiar y los 3 se quedaron ahí, abrazados bajo las estrellas, sintiendo que su familia estaba finalmente completa. 9 meses después, mientras Isabela sostenía a su hijo recién nacido en sus brazos, recordó aquella noche lluviosa en el restaurante cuando todo había comenzado. Alejandro estaba sentado a su lado en la cama del hospital, con Sofía al otro lado.
todos contemplando al pequeño Diego Alejandro Mendoza Cruz. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro suavemente. En que a veces los finales felices sí existen, solo que no siempre llegan de la manera que esperamos. ¿Te refieres a que tuviste que sufrir para llegar aquí? Me refiero a que cada momento difícil nos trajo hasta este momento. Cada lágrima, cada miedo, cada decisión difícil, todo valió la pena para llegar aquí. Sofía, ahora de 18 años y a punto de comenzar su segundo año de universidad, sonrió mientras acariciaba la pequeña mano de su sobrino. Papá y mamá estarían tan orgullosos de ti, Isa, de nosotras, de la familia que construiste. Isabela miró a su hermana, luego a su esposo y finalmente a su hijo. Construimos, Sophie, la construimos juntos. Alejandro besó la frente de Isabela. Y apenas estamos comenzando. Afuera del hospital, la Ciudad de México continuaba su ritmo acelerado, pero dentro de esa habitación, el tiempo parecía haberse detenido para permitir que una familia celebrara la llegada de su miembro más pequeño y más importante. Isabela sonrió, recordando las palabras que le había dicho a Alejandro aquella primera noche. Personas como yo no terminan con personas como tú. Eso solo pasa en las películas. Resulta que a veces, solo a veces, la vida real puede ser más hermosa que cualquier película. Y mientras acunaba a su hijo, sabiendo que Sofía tendría todas las oportunidades que ella había soñado para su hermana y que Alejandro había encontrado en ellas, la familia que siempre había buscado, Isabela entendió que el amor verdadero no era solo una promesa entre dos personas. Era la decisión diaria de construir algo hermoso juntos, de protegerse mutuamente, de crecer y crear un legado de amor que se extendería a las siguientes generaciones. El pequeño Diego abrió los ojos por primera vez, y en esa mirada, Isabela vio el futuro. Un futuro lleno de posibilidades, de risas, de amor incondicional y de la certeza de que, sin importar qué desafíos vinieran, los enfrentarían juntos, como familia.